Bueno, primero vamos a ver ahí lo que es el concepto, los conceptos, antes de entrar a lo que es la tipificación del delito. El hostigamiento sexual, como lo estamos viendo en pantalla, es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar. Se expresan conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Y hacemos ahí la diferencia un poco con el acoso sexual. Y el acoso sexual pues es la forma de violencia, con connotación lasciva también, donde no existe la subordinación, que esa es la diferencia entre el hostigamiento y el acoso. El acoso no hay una relación de subordinación y en el hostigamiento sí hay una relación de subordinación laboral. Y ese es el concepto, esa es la diferencia que nos marca el concepto. Ya hablando del marco jurídico, el hostigamiento sexual y el acoso sexual son conductas sancionadas por la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas del Servidor Público y por el Código Penal Federal. Hablando del hostigamiento sexual ya como delito, pues emana desde las reformas constitucionales de 2011, como sabemos, pues son las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, y es cuando entran estas figuras para darles ahora sí que la connotación de la protección de los derechos humanos. Y pues es cuando la reforma del artículo primero nos trae reconocer los tratados internacionales, y es cuando entra el tratado internacional de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el CEDAW, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, que es el principio pro persona. Y pues también está en la Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, que define ambas conductas como una modalidad de violencia, hablando del hostigamiento y del acoso. Y viene aquí la tipificación en el Código Penal Federal, que nos dice el artículo 259 que con fines lascivos se cede reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas, o cualquier otra que implique subordinación, se le impondrá una sanción hasta de 40 días de multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo. Solamente será punible el hostigamiento sexual cuando se cause un perjuicio o daño, y solo se procederá contra el hostigador a petición de parte ofendida. Esto es lo que nos dice el Código Penal Federal. Y recientemente, en el Código Penal del Estado de Nuevo León, nos habla nos hace un poquito más amplio el concepto aquí en el Estado, y nos dice que comete el delito de hostigamiento sexual que nace de otra persona solicitando al ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o de poder derivada de sus relaciones laborales, profesionales, religiosas, docentes, domésticas o de cualquier tipo de subordinación. Al responsable del delito del hostigamiento se le impondrá una pena de 6 meses a 2 años de prisión, una multa de 40 cuotas, cuando además ocasione un daño o perjuicio en la posición laboral, docente, doméstica o de subordinación de la persona agredida. Se le impone al responsable una pena de 2 años a 4 años de prisión y una multa de 40 cuotas. Igual, si el hostigador es servidor público y utiliza los medios o circunstancias que el cargo le proporciona, además se le impone una pena de destitución e inhabilitación de 6 meses a 2 años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. Solo se le concederá contra el hostigador a petición de parte ofendida, salvo que la persona agredida sea incapaz en los términos del Código Civil del Estado, en cuyo caso se va a perseguir de oficio. Esto es lo que nos marca el Código del Estado, el Código Penal del Estado. Bueno, y entrando en los sujetos del hostigamiento sexual, antes de
entrar al protocolo de ética del proceso judicial. Es el sujeto activo, pues son los sujetos del delito del acoso sexual, aquellos que soliciten favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, creando una situación hostil, humillante o gravemente intimidatoria, siempre que se encuentre en una relación laboral, docente o de prestación de servicios. Y el sujeto pasivo, pues será el sujeto del delito del acoso sexual que lo está recibiendo, aquellos que son molestados directamente por la conducta sexual inapropiada. Y la Suprema Corte de Justicia, en marzo de este año, la primera sala emitió una opinión, resolvió negando un amparo a un servidor público, que creo que fue de Jalisco, donde emitieron una resolución del ministro José Ramón Cosío en la amparo directa de revisión que estamos viendo, confirmando la sentencia que negó la protección constitucional al quejoso, en la cual se le declaró penalmente responsable de la comisión del delito de hostigamiento sexual, previsto y sancionada por el artículo 159 del Código Penal Federal. La primera sala sostuvo que el hostigamiento sexual constituye una conducta de tono sexual que no necesariamente debe incluir un contacto físico. Y esto es lo más reciente, lo que destaca la Suprema Corte, en donde el punto medular que toca es que no tiene que haber un contacto físico para que se pronuncie como hostigamiento sexual, que como les comento es la última decisión de la Corte, y en base a esta decisión vienen los protocolos de actuación en los procedimientos de hostigamiento sexual, y ya se define el hostigamiento sexual como tal, definiéndolo y ahora sí que diferenciándolo de lo que es el acoso sexual. La parte más importante que hace aquí la diferencia en la Corte, pues es que no tiene que tener un contacto físico, que era lo que alegaba la parte ofendida en el amparo en la denuncia que hizo la persona. Y bueno, además de este tipo de actos, atentan de manera especial contra la libertad, la dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres. Aquí habla de las mujeres y es algo que nos llama la atención, porque la Suprema Corte nos habla, esta es parte de la resolución de la Corte, y le da una connotación meramente de género, o sea, incluye únicamente a las mujeres, pero si ustedes se dieron cuenta, cuando nos habla del delito en sí, del Código Penal Federal, habla que sin distinción de sexo. Y la Corte, cuando lo pronuncia, habla únicamente, específicamente de las mujeres. Y el Código Penal Federal sí nos habla de que no hay una diferencia de sexo, y esto es lo que nos, dentro de las investigaciones que hacemos, el estudio que nosotros hacemos, pues sí nos llama un poco la atención que la Corte esté mencionando únicamente el género femenino. Y el delito no. El delito no lo maneja de esa manera. Bueno, dice que nos habla de una expresión de abuso que implica una supremacía masculina sobre las mujeres, al denigrarlas y concebirlas como objeto, por lo que se concluyó que el hostigamiento sexual es una forma de violencia contra la mujer. Y digo, ya ustedes tendrán sus opiniones, y la Corte está diciendo en este sentido algo favorable o desfavorable al únicamente vincularlo con el género femenino. Entonces, ustedes, si tengan alguna aportación en este sentido. Es que evidentemente puede ocurrir en otros sentidos. O sea, un hombre, incluso una película hace muchos años, sino que tenga culturas de ningún. No es al revés, no de ninguna es la jefe de la cultura. Entonces digo, evidentemente sí que hay una. Sí, claro. Sí, es algo que destacamos nosotros también en esta decisión, precisamente porque el código sí hace esa diferencia. Creemos que es lo correcto,
y la Corte ahora lo pone en esta plataforma, en esta línea. Sí, creo que la Corte lo maneja así porque es lo más común, porque sucede hacia Sí, sí. Y bueno, adicionalmente se entendió que el derecho de protección judicial tiene implicaciones especiales en casos en los que se analizan actos constitutivos de violencia contra la mujer a la luz de las obligaciones contenidas en el artículo 7 que hablábamos ahorita de la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan acceder a la justicia, incluyendo algunas relacionadas con la acreditación del delito y la responsabilidad penal del imputado. Aquí creo que nos hacen una referencia, pues sabemos que esta convención para prevenir, sancionar, es meramente habla de las mujeres, meramente habla de la protección de las mujeres, habla de la eliminación de cualquier tipo de violencia, entonces lo vinculan de esta manera a esta convención, por lo cual nos da la línea únicamente de la protección de la mujer, y sí creemos que se queda un poco en el espacio la igualdad de género, ¿no? Cuando hablamos de una perspectiva de género, pues, no estamos hablando únicamente de la parte de las mujeres, sino al contrario, evitar la discriminación. Al juzgar con perspectiva de género, pues estamos hablando de juzgar sin ninguna discriminación, y el artículo primero constitucional pues es muy claro cuando nos dice que en este país ninguna autoridad puede emitir resolución alguna con base al género. Es decir, pues sabemos que no pueden decir, ninguna autoridad puede decir que esta resolución está en este sentido porque ella es mujer o porque él es hombre. Eso no puede hacerlo ninguna autoridad, y aquí creo que están poniendo un contexto distinto. Y esa es la parte que más nos llama la atención para el estudio de la connotación jurídica de estos elementos que estamos hablando. Ya hablando de estos criterios, la Suprema Corte de Justicia nos habla de valorar con perspectiva de género los testimonios de las víctimas de hostigamiento sexual. Y estamos hablando de eso precisamente, que la perspectiva de género, el juzgar con perspectiva de género, es no dejar ni uno solo de los lineamientos de las resoluciones sujetos a alguna discriminación de género que se pueda hacer en estas resoluciones. El hostigamiento sexual, acordaron los ministros, es una forma de violencia contra la mujer donde se constituye una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre las mujeres al denigrarlas y concebirlas como objeto. Las mujeres víctimas de violencia, en especial del tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan acceder a la justicia, que era lo que estábamos platicando ahorita, incluyendo algunas relacionadas con la acreditación del delito y la responsabilidad penal del imputado. Este pronunciamiento pues es muy reciente y pues obviamente sabemos que habrá algunas cuestiones cuando se den. En consecuencia, hablando de la perspectiva de género, ninguna persona puede tener menos o más derechos, es lo que nos dice la perspectiva de género. En el principio de juzgar con perspectiva de género nos dice que ninguna persona puede tener menos o más derechos en razón del género, aspecto, religión, raza, preferencias sexuales, posición económica. Es decir, ninguna autoridad judicial podrá fundamentar sus resoluciones en ninguna de estas razones. Y bueno, pues eso ya lo vemos, sobre todo en aspectos en acciones jurídicas familiares, como la custodia, por ejemplo, por el juicio de custodia, que como ustedes saben, basado en la perspectiva de género, en el principio de igualdad, pues ya queda inaplicable el artículo del Código de Procedimientos Civiles que dice que la mujer tiene derechos preferentes sobre los menores de 12 años,
Digo, hablando de un ejemplo muy específico de esto de juzgar con perspectiva de género, y la autoridad puede dejar desaplicado este artículo, que si bien es cierto, aparece todavía en el Código de Procedimientos Civiles y todavía está ahí. Sin embargo, con estos principios ya este artículo pues violenta el artículo primero constitucional, y entonces ya no es aplicable este artículo donde la mujer tiene derechos preferentes sobre el menor de 12 años, porque se lo marca el artículo, y ahora pues ya no es así, ya con la decisión de la Corte en perspectiva de género, pues ya se puede pelear con la jurisprudencia en este marco precisamente. Por eso hago esta referencia y por eso pongo este ejemplo que es muy particular y nos lleva a definirlo de esta manera. Hay el modelo que propone la Corte, se integra en los siguientes elementos, que aquí es donde ya entramos a la materia de la ética de los procesos legales, y es así como que el fundamento de esto. La Corte dice que se debe de considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general se produce en ausencia de otras personas, por lo que se requieren medios de prueba distintos a los tradicionales, que son pruebas gráficas y documentales, por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho, y tomar en cuenta que usualmente por la naturaleza de estos delitos, la víctima no suele denunciarlos por el estigma que implica. En esta razón es por lo que se está traduciéndolo que es un delito meramente en contra de las mujeres. Entendemos esto de la naturaleza de estos delitos, en pocas palabras, que a las mujeres nos perjudica más una comisión en este sentido. Hablando de la violencia política, por ejemplo, pues es algo que a las mujeres nos perjudica más este tipo de conductas, porque pues tenemos una forma diferente de enfrentarlas, que es lo que nos está diciendo aquí la Corte. Y bueno, en el caso personal, quiero entender que es por esa parte por la que se están yendo, ¿no? De cómo las mujeres podemos tratar ese problema o tratar esa conducta, a diferencia del hombre, cómo puede tratar esa situación. Creo que esa es la línea que está marcando la Corte, ya en situaciones pues meramente particulares del género. Dada la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, puede ser usual que el recuento de los hechos presente algunas inconsistencias o variaciones cuando se hace, lo que no debe restar valor probatorio a la declaración de la víctima. Se debe tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros. Se debe analizar la declaración de la víctima, que es la prueba fundamental, en conjunto con otros medios de convicción, como dictámenes médicos, testimonios, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones. Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones se utilizarán siempre de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes de los hechos, que esto nos habla de los dictámenes psicológicos o de las evaluaciones psicológicas, que más adelante vienen. Ahorita Sí, estamos platicando, antes que llegara, estamos platicando sobre este tema. Estamos viendo que ahorita que tanto con las redes sociales, mensajes, WhatsApp, correos, pueden, que se presentan, que ahora conforme la interacción social está evolucionando y se da más a través de estas redes sociales, se da más también las evidencias y las pruebas, se están dando ¿cómo fue? Aquí está el WhatsApp. Me mandó una imagen, mensajes, audios. ¿Qué tanto eso va a modificar o a cambiar el proceso? Precisamente ayer, no sé, bueno, es que ayer me llegó la notificación donde se acaba de aprobar precisamente que dice más acoso cibernético, acoso sexual cibernético,
y se está configurando más que como hostigamiento, sino como acoso. Como acoso lo encuadran en el acoso y dices que venganza, habla de un tipo de venganza en redes sociales, que tiene que ver con el acoso sexual. Si quieren ahorita se los leo, ahí lo traigo, que apenas es muy reciente y si quieren lo vemos porque sí viene esa parte que estás mencionando, que ahorita lo checamos. Y bueno, aquí ya hablando de los protocolos y de la ética y del seguimiento de los procesos legales, pues tenemos dos protocolos que atender específicamente en estos delitos. Dado que es un delito sexual, es un protocolo, hay un protocolo de investigación en los delitos sexuales exclusivamente para todos los delitos sexuales. Entonces aquí no se puede descartar este protocolo, se tiene que seguir el protocolo de delito sexual porque sí se encuadra como un delito sexual. Y está el nuevo protocolo que es apenas ahora de agosto del 2017, o sea, tiene 2 meses, 3 meses que apenas se implementó, se publicó y no está implementado en Nuevo León todavía, no sé si en otros estados de la República, solamente 16 estados de nuestro país consideran el hostigamiento sexual como delito. Eso quiere decir que nos falta mucho trabajo, al igual que el feminicidio, pues también está en muy pocos estados de la República como tal, figura como delito, y pues es el trabajo que se tiene que hacer en este sentido, que no está en todos los estados, porque no está homologado y porque pues no está, y en los estados que está, pues no sabemos que no se cuadra como tal. Y pues bueno, está este nuevo protocolo que se llama Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual, como les digo es muy reciente. Y entonces para tratar estos lineamientos en los procesos legales tenemos que ver ambos protocolos, que como les digo solamente se está implementando aquí en Nuevo León, uno solo, que es el de delitos sexuales, porque el otro todavía, aunque ya está publicado, todavía no se está llevando a cabo aquí en este estado. Tenemos estas recomendaciones que quiero hacerlas notar, porque de aquí salió el protocolo del que les estoy hablando, que es el nuevo protocolo, y pues viene en base a estas 3 recomendaciones de esta Convención Internacional de la eliminación de la violencia y erradicación de todas las formas de violencia. En el artículo 11, en el numeral 17, nos dice que la igualdad en el empleo puede verse seriamente perjudicada cuando se somete a las mujeres a violencia dirigida concretamente a ellas por su condición a tales, por ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar del trabajo. El mismo artículo, pero en el numeral 18, nos dice que el hostigamiento sexual incluye conductas de tono sexual, tal como contactos físicos, insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, ya sean verbales o de hecho siendo un medio de trabajo hostil. Y en el artículo 16 nos hace la referencia que incluirán en sus informes datos sobre el hostigamiento sexual, que precisamente ahorita tenemos la referencia que en México no existen estos datos sobre el hostigamiento sexual, en el estado tampoco, y sobre las medidas adoptadas para proteger a la mujer del hostigamiento sexual y de otras formas de violencia o coacción en el lugar de trabajo. Se adoptarán medidas jurídicas y de otra índole necesarias para prestar protección eficaz a las mujeres contra la violencia dirigida a ellas y tomar medidas jurídicas eficaces, incluidas las sanciones penales, recursos civiles y disposiciones de indemnización para proteger a la mujer contra todo tipo de violencia, incluida la violencia y los malos tratos en la familia, el ataque sexual y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Y luego viene este protocolo que les menciono, que contempla figuras como asesoras, como habla muchísimo obviamente de las instituciones públicas, de los servidores públicos, contiene ahora comités de ética,
en las instituciones públicas, que contiene figuras que no conocemos, que apenas vamos a conocer. Y como les digo, entró en vigor el 3 de octubre del 2016 y reemplaza los instrumentos todos los instrumentos anteriores. Apenas en el 2017 ya se aterriza, como quien dice, y pues habla de la sanción, la prevención y la atención de los delitos sexuales. La razón de ser del protocolo es dar un acompañamiento, atención y apoyo a la presunta víctima de una conducta que pudiera constituir hostigamiento sexual o acoso sexual, por lo que sin importar que la conducta se haya materializado antes de la publicación de este protocolo, las personas consejeras, habla de esta figura de las consejeras, deberán atender de acuerdo a la fecha en la que se hizo de su conocimiento los hechos. El objetivo será garantizar la integridad de la presunta víctima y dar cumplimiento al protocolo a fin de cerrarle puertas a conductas que vulneren la regla de integridad de comportamiento digno, que están obligadas a observar todas y todos los servidores públicos que laboren en las dependencias o entidades. El protocolo señala la figura de persona consejera como ventanilla de primer contacto para recibir, orientar y acompañar a la presunta víctima de hostigamiento sexual y acoso sexual. La presunta víctima podrá elegir ser auxiliada por la persona consejera a efecto de recibir la orientación sobre las instancias para denunciar las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, y si así lo solicita la presunta víctima, la persona consejera la auxiliará en la narrativa de los hechos frente al comité de ética, que también es la figura que contempla el protocolo, o ante la persona titular del área de quejas del órgano interno de control, la cual deberá constar por escrito y estar firmada. En la atención del primer contacto, la persona consejera debe identificar si la presunta víctima requiere de apoyo o intervención de especialistas como personal médico, psicológico o cualquier otro que resulte necesario. La persona consejera, con el fin de otorgar la asesoría pertinente, podrá conocer de los dictámenes de los especialistas siempre que lo autorice por escrito la presunta víctima. La persona consejera garantizará a la víctima la confidencialidad en el manejo, uso y resguardo de conservación de cualquier documento o constancia que le proporcione la presunta víctima, así como los registros, referencias y notas que realice de su intervención, asesoría y acompañamiento. Las dependencias o entidades podrán otorgar la atención especializada a la presunta víctima a través de las instituciones públicas. Bueno, esto es como un resumen, porque obviamente el protocolo es muy extenso. También traemos el protocolo ahí por si alguien quisiera verlo completo. Y ya hablando del protocolo de investigación de los delitos sexuales, vamos a hacer referencia nada más a algunos puntos. Los factores que obligan a realizar una investigación ministerial en materia de delitos sexuales, las cuestiones éticas, que es la violencia con la que se llegan a cometer los delitos sexuales, debe ser investigada con estricta aplicación de la perspectiva de la víctima, entendiéndole como una visión científica, analítica y política, aplicando una metodología bajo los principios de la diligencia debida y no repetición de actuaciones, con la finalidad de evitar la revictimización a través de interrogatorios e intervenciones innecesarias. Yo preguntando en la Procuraduría del Estado, no me hicieron referencia a ningún caso en específico de hostigamiento sexual que haya surgido aquí en el Estado de Nuevo León o que hayan tenido algún índice. Tampoco lo supieron decir, explicar, o no tienen una base de datos. Hablando muy específicamente del municipio de Guadalupe, de Juárez, de Cadereyta, no hay un solo reporte de hostigamiento sexual, y eso pues viene vinculado también a lo que hablábamos al principio de la decisión reciente de la Corte, donde implica ahora sí que la conducta de las mujeres al no denunciar este tipo de delitos. Y bueno, ya aterrizado en la materialización o en la práctica, pues no existen estas denuncias, al menos aquí en el Estado. Entonces no me hicieron una referencia en la Procuraduría que hubiera un índice real de estos
de estos delitos, hablando mucho de la ética, que es el tema que nos hicimos el mayor énfasis. Habla de proteger la intimidad y la privacidad de la víctima, así como el logro de la imputación penal en sanción al o los responsables de estas conductas delictivas a través de una investigación ministerial efectiva. Aquí también no sé qué tanto aplicaría dentro de este protocolo en proceso la privacidad de la persona víctima, también de la persona presuntamente imputable. Porque hubo unos eventos hace poco en donde, sin haber un procedimiento por medio, ya se linchó mediáticamente a una persona y probablemente decir, oye, pues, ¿qué elementos tienes para poder hacer ese pronunciamiento tal grado que ya su recesión rescindieron su contrato laboral? O sea, ahí también, pues, el protocolo va, o sea, yo pensaría que va enfocado a garantizar a ambas partes, tanto la presunta víctima como el presunto responsable, porque al fin y al cabo es importante que ambas partes piensen que sus derechos están siendo protegidos y custodiados por un protocolo, no también de esa tendencia de, pues si alguien dijo algo, ya con eso lo puede acreditar, que es muy delicado porque también no se puede llegar a este proceso de revictimización. O sea, es como sí tener ciertas exigencias, pero no tantas porque puedes caer en revictimización. Yo creo que ese es el punto que la autoridad no sabría cómo hacerlo, no se ha dado, y con los datos estadísticos que estoy informando que en municipios que no hay ni un solo caso, hay de dos, o son municipios donde no existe este machismo clásico de estructuras sociales en México, o simplemente con ese problema ignoran esas problemáticas. Creo que hay mucho que tratar, que estudiar en este delito por todo lo que estamos mencionando. No estamos hablando de las mujeres, no habla de la víctima, del presunto responsable tanto, y también pues obviamente hay una responsabilidad ahí, obviamente en lo que estás mencionando. Entonces yo creo que tenemos mucho trabajo en este sentido, tenemos mucho que estudiar y que proponer, porque sí están muchas cosas quedan muchas cosas sueltas, ¿no? Y bueno, ya con estos nada más hablaré de los principios relativos a la investigación de los delitos sexuales, el protocolo que estamos viendo, y los principios que deben de regir la actuación de los servidores públicos, de las instancias de procuración de justicia encargadas de la investigación de delitos sexuales, son de manera iniciativa y no limitativa los siguientes, ¿verdad? Que son para todos los delitos sexuales, que es el respeto al normal desarrollo psicosexual, el respeto a la libertad sexual, a la intimidad sexual, a la integridad sexual, a la dignidad de las personas, el respeto al derecho a la integridad física y moral, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la impartición de una justicia pronta y expedita, el respeto de la privacidad, el anonimato, principio de no repetición de diligencias, rigurosidad de actividad en las acciones de investigación de delitos sexuales, el respeto a la salud física y psicológica, el derecho a la seguridad, a la renuncia del careo con el imputado y a respetar el derecho internacional humanitario. Para la investigación de delitos sexuales, el Ministerio Público debe asumir una concepción amplia respecto a la aplicación de la legislación penal sustantiva y objetiva en beneficio de las expectativas de cada una de las víctimas, especialmente en lo referente a la reparación del daño. La coordinación y colaboración entre las instancias de procuración de justicia, el Ministerio Público iniciará por denuncia querella la investigación de delitos sexuales, auxiliándose de la policía así como de los servicios periciales con el propósito de acreditar los hechos delictivos y las responsabilidades de los imputados. Asimismo, para la ejecución de todas las diligencias, el Ministerio Público podrá auxiliarse de cualquier dependencia en los 3 órdenes de gobierno, según lo estime necesario, más aún cuando sea para atender necesidades especiales de las víctimas ofendidas en sus condiciones propias de vulnerabilidad. Las diligencias especiales, de acuerdo al delito sexual en específico, que son las evaluaciones psicológicas en el hostigamiento sexual,
los dictámenes deben de ir encaminados a que el resultado esté ahora sí que encaminado a que se acose sexualmente con la manera de causarle a la víctima un mal respecto de la actividad que los vincule, determinar el tipo de actividad que los vincula en la relación laboral, si se da ese caso, y la agravante de este delito es si el hostigador se aprovecha de la circunstancia de ser servidor público. Estas son las evaluaciones que se tiene que hacer la referencia específicamente en el experimento sexual. Y pues, no sé, estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Si alguien tenga alguna duda, Yo sí tengo una enorme duda. Este protocolo, ¿qué es? O sea, desde el punto de vista jurídico, este protocolo es un documento ¿quién lo generó? Lo generó una acción civil, un grupo de acciones civiles. Este protocolo está bajo consideración, o viene de algún organismo internacional, está bajo consideración y propuesto al gobierno mexicano. ¿A qué parte del gobierno mexicano? Es algo que ya adoptó como protocolo la Procuraduría. O sea, me queda poco claro el documento. Estamos hablando cuál es su naturaleza. La naturaleza de este protocolo viene por recomendación internacional, de la Convención Internacional, aquí está el protocolo, de la Convención Internacional. Se fue por publicarlo ya en el diario. Así es. Y el mismo viene por esta recomendación internacional y es de la Administración Pública Federal. Es el más reciente y no se está aplicando. No se está aplicando. No se está aplicando, al menos aquí en el estado, no lo tenemos. Pero es de aplicación obligatoria, que o sea, es una especie de... Aquí está. Sí. Vaya, no se ha homologado aquí en el estado. Ah, ok. ¿La Secretaría lo publica? ¿O es una Gobernación. No me queda claro si es parte de implementación de un convenio internacional o no. Si te vas a los artículos, ahí viene. Sí. Sí, obviamente no lo he leído, por eso pregunto. Sí. Lo pueden bajar, por favor. Entonces, es una especie de procedimientos de implementación, o sea, mecanismos de investigación, así de que lo tienes que seguir a fuerzas como el protocolo de Estambul, ese tipo de protocolos, donde son guías de cómo trabajar, no necesariamente tienes que aplicarlas en lo absoluto. Si lo ves desde otro punto de vista, yo creo que la ley general de víctimas, la ley estatal de víctimas, ya te dirá, bueno, si la víctima es mujer, vas a tener que hacer este tipo de reglas para la investigación. O sea, no es que sea ley, no es una ley. Si a eso te refieres, no es una ley. Igual los protocolos de la corte, para la perspectiva de género al momento de juzgar, no son una ley, son unas reglas, ahí sí, para los jueces, y en este caso para los que investigan. Son reglas, al final de cuentas. La víctima es la que tiene el derecho de decir, oye, a mí explícame estas reglas, que de acuerdo con estas reglas que puedo hacer esto, puedo hacer algo y otro. Son como que reglas generales para que las autoridades sepan cómo hacer este tipo de investigación. Y aquí estoy haciendo uso de la palabra para decir tres cosas. Primero, la perspectiva de género, aquí yo creo que sí se tiene que aplicar independientemente de lo que señala el artículo primero de la Constitución, cuando la víctima es mujer. O sea, no, yo creo que las generalizaciones son malas, como por ejemplo decir, todas las investigaciones de todos los delitos sexuales tienen que ser exactamente así. No es cierto. No es cierto porque no todos los delitos sexuales son iguales. Y uno de ellos es precisamente el acoso y el hostigamiento, que son diametralmente distintos. Entonces, cuando la víctima es mujer, aplica la justicia con perspectiva de género de mujer la víctima. Pero no es para que todas víctimas, hombres o mujeres, se tienen que aplicar bajo la misma regla. Es solamente cuando la víctima es mujer, desde el punto de vista. Y dos, el hecho de que pues sí, en efecto, haya más víctimas mujeres, en este sentido, pues no significa que no pueda haber víctimas hombres. Por otro lado, tampoco estamos nosotros aclarando bien en cuanto al tipo de hostigamiento, porque aquí se está hablando de hostigamiento no de acoso. Entonces, si está hablando de hostigamiento, ahí sí se exige en el tipo penal que haya una solicitud de un acto de contenido sexual. Y desde hace mucho tiempo, esto no es descubrir el hilo negro, desde
en 1930 y tantos, Vitterman ya había dicho que en los delitos de contenido sexual, lo lógico es que no haya testigos. Entonces, la excepción al principio procesal penal, que es de testigo único, testigo nulo, testus unius, testus nullius, la excepción de esa regla de que todos se tienen que probar por lo menos con 2 testigos, pues son los delitos de contenido sexual. Pero esto ya viene desde, yo creo que desde la 8ª época de la corte, ya se había mencionado, la novela se reitera, y ahora pues nos sorprendemos con que sea una regla el hecho de que se pueda atender independientemente de que no haya más delitos, digo, más testigos. Pues eso ya se ve desde la doctrina, desde el primer cuarto del siglo pasado, en donde este tipo de delitos por su naturaleza no tienen testigos. Pero aquí sí es importante señalar que cuando nació en el Código Penal Federal el hostigamiento sexual, se hizo como un efecto que estaba el que fue después secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, de diputado federal, y él fue el que dio este camino. Y al final de cuentas sí fueron feministas en un desarrollo muy importante, los que crearon el hostigamiento, y él puso simplemente su granito de arena, les dejó que hablaran y que explicaran y que le redactaran todo, y simplemente le puso cuando se ocasione algún perjuicio o daño a la víctima. ¿Por qué? Porque también es materia de una especie de chantaje o de extorsión, de que te voy a acusar de que tú me pediste esto y me pediste el otro. Entonces se han presentado infinidad de casos. Aquí sí hay casos en Nuevo León, muchos. No sé por qué dijeron que no tenían estadísticas, por supuesto que tienen estadísticas en la Procuraduría de casos, pero que han sido materia, y se ha probado que han sido cosas de extorsión. En efecto, yo creo que en algunos casos pudo haber sido realidad. Pero el hecho de que la víctima llegue y diga, es que mi patrón me está pidiendo que yo le haga este acto sexual y no haya otra forma diferente de probarlo. Y nos lleva al último extremo, y ya con esto termino. Los famosos peritajes en materia de daño psicológico. Los hacen 2 psicólogas de 25 minutos o 20 minutos, donde con 20 minutos ya hacen una radiografía de la víctima. Con 20 minutos hacen, es imposible que con 20 minutos determinen que hay un daño psicológico. Eso es completamente. Y lo peor de todo es que concluyen diciendo, por lo que es cierto, lo que se ha denunciado en la investigación. Entonces, yo creo que hay mucho que avanzar. Estos protocolos, si los observamos de una manera más específica, también ayudan al supuesto agresor, en el sentido de que equilibra. Surgió básicamente en cuestión de servidumbre laboral. O sea, ahí nació el tipo penal, estoy hablando de hace como 20 años. No más, por ahí yo creo que de 1994, 95, que salió el tipo penal en el Código Penal Federal primero. Y esto, digamos, yo también como víctima, como supuesto victimario, tendría el derecho de decir, apliquen también bien el protocolo. Porque así como hay un estudio que victimiza y que dice, en 20 minutos, una persona tiene un daño psicológico, es bien complicado decir eso, a menos que realmente haya elementos graves que sean ostensiblemente apreciables por cualquier profesional. Bueno, pues ahí sí puedo decir que hay un daño psicológico. Entonces, están yendo por el lado del daño psicológico con dictámenes de 20 minutos que son fácilmente, digamos, atacables en una audiencia a la hora de ser contrainterrogatorio de perito. Oye, ¿en qué reglas te basaste? Oye, ¿cuánto tiempo llevaste? Oye, tú aplicaste un cuestionario. Y con un cuestionario, ¿cómo puedes decir eso? A lo mejor un psiquiatra, después de unas tal vez 10 sesiones, podría determinar que hay un daño psicológico. Y específicamente el que se está solicitando. Exacto, porque el enfoque de los psicólogos o las psicólogas es un enfoque conductivo, o sea, conductual. Entonces, ven desde el punto de vista de la conducta exterior de la persona si tiene un daño psicológico. Entonces, eso es lo que está en desequilibrio a la hora de la denuncia. Pero han procedido muchos investigamientos que no se sepa, es otra cosa, pero de que hay una preocupación, todos los vemos. Pero este protocolo en sí, en un procedimiento penal, no podrías invocarlo como una violación de derechos. Por supuesto que sí, pero también, si se pone la verdad, también el imputado o acusado en una etapa profesional en que estemos, podría alegar, oye, no lo aplicable. ¿Por qué? Porque yo también tengo derecho a que mi perito evalúe. Sí. El hecho de que no haya testigos
sea, cualquier persona, yo no digo que sea malo, yo estoy a favor de la justicia perspectiva de género, porque históricamente, y no solamente es esto, tenemos un conjunto de documentos impresionantes, las reglas de Brasil, la declaración de Cancún de 2001-2002, de la cumbre iberoamericana de partidarios de justicia que cada año se celebra. Y la declaración de Cancún fue muy importante porque es la carta de derechos de toda persona ante la justicia. Luego las reglas de Brasil, que fueron 4 años después, 5 años, también establecen este tipo de reglas de hacer justicia por perspectiva de género. La Corte ya tiene un protocolo de justicia por perspectiva de género, además de la ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Entonces, tenemos muchos instrumentos que aplicar, pero no se aplican. Y a la hora de que no se aplican, también se desfavorecen las auténticas víctimas. Entonces, yo creo que es importante que también los abogados defensores que defienden a supuestos agresores o responsables de hostigamiento sexual deben ver que se apliquen esos protocolos, también aplican. Son reglas que se están universalizando, y creo que eso es algo positivo. Lo que sí quería comentar es el hecho de que haya perspectiva de género no significa que esté en desigualdad el hombre frente a la mujer. Cuando el hombre sea víctima, entonces pues, se le podrían aplicar otras reglas, o sea, no hay reglas para cuando el hombre es víctima. Pero eso no significa que se esté atacando el principio o sujetando el principio de equidad o de igualdad entre el hombre y la mujer. Yo pienso que eso no debe ser interpretado. Yo nomás una observación en el tercer considerando, ahí está la referencia de la Convención Internacional. Ahí arribita yo nomás por aclarando la duda de que es parte, más arriba. Okay. Que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahí está. Sí, ahí donde está el cursor. Ahí está. Yo nada más era como un dato de referencia. Lo que pasa es que México somos un país que nos encanta andar firmando convenciones internacionales. Que somos un país altamente internacionalizado hacia el exterior. De hecho, el protocolo habla de que estas asesoras, de las que hablábamos ahorita, habla que tienen que estar en todas las instituciones públicas. O sea, que en todas las instituciones públicas debe de haber estos órganos que puedan certificarse a mismas servidoras públicas, que pueden certificar como asesoras para el hostigamiento sexual. Es como las mismas servidoras públicas de esa dependencia puedan serlo para que apoyen cuando sucedan ese tipo de casos. Esto es de lo que habla el protocolo en alguna de las partes que menciona. Y pues como bien lo dicen ustedes, pues sabemos que son lineamientos, que es una guía para poder sobre todo investigar, sancionar, prevenir esto del acoso sexual, del hostigamiento y el acoso. Digo, nada más como un comentario muy interesante lo que comentaba Rodrigo. En este caso, pues está diciendo una expectativa del actuar de la implementación para evitar este tipo de conductas, pero hay otros casos de protocolos, como el protocolo de actuación del Poder Judicial Federal en torno a discapacidades. Y en ese caso, sí tiene una naturaleza jurídica muy cuestionable, porque en ese protocolo lo que se dice es todo el Poder Judicial Federal debe de considerar estos aspectos y debe resolver considerando estos aspectos. Entonces es una forma en donde básicamente le está leyendo la cartilla también a los poderes judiciales locales diciendo, más te vale cumplir con esto porque cuando llegue arriba te lo vamos a regresar por estas razones, ¿verdad? Y ya es un mandato, o sea, lo maneja más como un mandato. Entonces sí tenemos una laguna jurídicamente y técnicamente en torno a este tipo de protocolos. No sé qué opinas, Rodrigo. Hablo de la importancia de que se tipifique el feminicidio en todos los estados. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque realmente no hay una estadística todavía donde nos arrojen una estadística real de lo que está sucediendo en el país. No está tipificado en casi todos los estados. Está únicamente, por ejemplo, el hostigamiento está en 16 estados
El feminicidio no tengo el dato de cuántos, pero no son dinamitas tampoco de los estados, ni está homologado el delito. Hay que castigar más al que mata a una mujer que a un hombre. En ese sentido, pues ya es cuestión de criterios, porque si habla, por ejemplo, en la perspectiva de género, que es lo que estamos hablando de juzgar con esa perspectiva de género, pues se habla un poco de la supremacía masculina, que era también de lo que nos hablaba la Corte. Porque ordinariamente no es castigarlo más, es porque ordinariamente la posición en la que está la mujer para defenderse no solamente atiende a una perspectiva física, que en muchas ocasiones puede ser, pero es a una serie de factores que mantienen una sumisión, una opresión, una incapacidad de sentir una alternativa, ¿no? Y eso es lo que le agrava en todo caso al homicidio. Es correcto, o sea, debe considerarse un tipo de delito particular, insistiría, no es la parte en cuanto a que es distinto, es peor, no, es que se hizo con una premeditación, alevosía, ventaja, en todos los sentidos, justamente porque se trataba de una mujer, porque era en muchas ocasiones su mujer, en cualquier sentido de la palabra, ¿no? Su novia, su esposa, de cualquier manera, estaba en una posición en la que se sentía en estado de indefensión, que no es la misma en la que se siente ordinariamente un hombre frente a un hombre. Porque no está sí se debe castigar más cuando el homicidio se debió, o feminicidio se debió exclusivamente a su condición de ser mujer. No es eso. Es, además de ser mujer, de que hubo antes del homicidio otros actos de violencia y hacia ser víctima y luego el homicidio. O sea, no es que se sancione más por el hecho de ser mujer la víctima del homicidio, no es en general así, sino es porque antes del homicidio a la mujer, pues hubo actos de violencia en contra de la mujer y luego fue el homicidio. Entonces, la condición es que haya habido el feminicidio, es cuando se priva de la vida a una mujer, pero porque previamente ha habido otro tipo de actos de violencia hacia ella. Y luego será la mujer, y entonces será la muerte de la mujer, y entonces ya se feminicidio. Un homicidio con agravantes. Es un homicidio con agravantes específicas por la calidad específica del sujeto activo, por la calidad específica del sujeto pasivo, y particularmente por las condiciones de la conducta. Entonces, ahora, ¿no sería lo mismo en ese caso matar a una persona por ser judío? ¿O matar a una persona por el hecho de ser gay? Son crímenes de odio, está sancionado. Entonces, la pregunta es, ¿requerimos un tipo especial o un agravante de este tipo de conducta? En términos generales, sí. Sí, aparte porque los compromisos que tiene el Estado mexicano al suscribir. Lo han intentado. A mí me parece, estoy de acuerdo con que viene de un compromiso internacional, pero yo creo que es una discriminación normativa positiva e injustificada. Yo creo que debería de tipificarse todo tipo de conducta lesiva por el puro hecho de género, de creencia, el delito de odio. Pero bueno, si eso es lo que vamos a cumplir, pero a veces que en proteger los derechos de una situación, a veces incurrimos en discriminaciones positivas cuestionables. Es un ejercicio, creo, también progresivo cultural, ¿no? Tenemos una sociedad que con dificultad le reconoce cualquier tipo de derecho a la comunidad gay, por ejemplo. Entonces, hablar de crear un tipo penal específico, o sea, se me hace como que es el paso 2 cuando no hemos dado el 1, o el 4 a lo mejor, y no hemos dado el 1. En algunas entidades, sobre todo, más que han progresado de manera más lenta que otras, vamos a decir, ¿no? Entonces, creo que sí, coincido a lo mejor con que hacia allá es el objetivo, sí, pero tenemos que avanzar seguramente como sociedad, podemos irlo asimilando. Ojalá, y creo que sería a lo mejor hasta benéfico que lo desarrollemos así y no de golpe. Bueno, de hecho ya tenemos la CONAPRED, ¿no? O sea, los institutos de discriminación, entonces también en algunos códigos penales de la República y en el federal está el agravante del crimen de odio, no está desarrollado por completo, pero cuando el motivo del delito es un motivo racial, sí están especificados. Y algunos códigos son, por ejemplo, el código del Instituto de Ciudad de México, ahora el código penal, va un poquito más allá, fue el primero en prohibir que se reservaran el derecho de admisión en torno a problemas de género, de derechos sexuales y todo esto. Fue el primero en el país en evitar ese, nos reservamos el derecho de admisión, entonces puede llegar ahí un señor vestido de tacones y de bolsa,
lo van a tener que dejar entrar. Y mucha gente dijo, pues eso no es justo, y bueno, finalmente está el criterio del Distrito Federal. Yo quiero ver que alguien vestido con tacones, maquillado, vestido de mujer entre el niño ¿cómo le va? Entonces, digo, para los que no sepan, es una cantina. Gonzalo, el problema no es que Yo no sé, nunca digo. el problema no es que seas chilango, es que le vas a la América. A mí me gustaría nada más concluir con la siguiente pregunta. Si yo le preguntase los 3 retos que le falta a Nuevo León o a México en relación a la ética en ese tipo de procesos, ¿cuáles serían los retos que usted visualiza a corto, mediano o largo plazo? Hemos visto que sí está muy deficiente, apenas está, esto ya se publicó en octubre del año pasado, se supone, bueno, el deber ser, dentro de la ley de egresos ya se tendría que haber presupuesto, o sea, señalado un presupuesto porque son marca, organismos, la persona consejera, el asesor de victimológico, que no debe ser cualquier persona, que debe ser una persona que tiene cierto nivel de preparación, que le deben estar dando cierto nivel de capacitación constante. ¿Y qué tanto se dio sus presupuestos en toda la administración federal? Por decir uno de los retos y que por aquí estamos, ya estamos a diciembre, que tanto el próximo año también se va a agregar un presupuesto etiquetado para poder aplicar este protocolo, que si bien no es ley, pero es una guía que a nivel mínimo, a la Administración Pública Federal es una guía que, salvo que tengas una mejor guía, tienes que aplicar esto. ¿Cuáles serían los retos que usted... Hablando con algunos ministerios públicos en materia de violencia familiar y derechos sexuales, que es la misma especialización, la misma agencia investigadora, ellos me dicen que, bueno, el reto más importante que yo veo es que falta muchísimo personal en la Procuraduría, están saturados de trabajo y ellos me decían que el nuevo sistema penal, que ya no es nuevo, penal acusatorio, ha traído muchas complicaciones debido a la carga de trabajo que traen, yo les preguntaba de esto, de los códigos de ética o de qué seguimiento se les daba. Entonces me decían que no había oportunidad de darles estos seguimientos, que no había oportunidad de darle, de ni siquiera conocer este protocolo, ni siquiera conocen este protocolo, y sería a lo mejor el primer reto a corto plazo, ¿no? Conocer este protocolo, saber esta diferencia entre hostigamiento y acoso, que también porque no tienen datos a la mano, pues quiere decir que tampoco es muy recurrido. Y pues hay audiencias que ya las tienen programadas para el mes de abril, para el mes de marzo del próximo año. Entonces, esta es la parte en la que ellos me dicen, no podemos seguir un protocolo porque no tenemos esa practicidad para hacerlo. Entonces, eso creo que sería una buena opción, a lo mejor para colegios de abogados como el de ustedes, el poder elaborar una guía muy práctica para que se ahorre algo de tiempo sobre todo, y pues viendo el personal que la Procuraduría tiene, ese sería un reto importante, pienso yo. A través aquí de nuestro presidente, que también es miembro del Colegio de Doctores en Derecho, ahí tenemos a la directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría, ausente de este tipo de capacitaciones. A lo mejor una plática de usted que les explique a toda el área que están ahí en la calle de Ocampo, en el área de delitos sexuales y delitos familiares, donde se ven este tipo de cosas. Yo creo que sería muy importante que se tomaran una hora en la tarde o dos para que después de las audiencias, para que escuchen, porque de veras veo yo mucha ignorancia por parte de ellos y todo le echan la culpa al sistema de justicia penal. ¿Saben? Es culpa del sistema. Es que es culpa del sistema todo. Sí. Tienen todo un edificio, no sé cómo se llama la calle, pero donde estaban las juntas de consolación, de conciliación. Ahí crearon toda una estructura, un edificio enorme, pintado de morado, y que es el centro de justicia para las mujeres, y ahí los van a cambiar.
Sí, pero lo único que van a hacer es cambiar el campo para allá. Ya está hecho, ya está el edificio. Cascarón, adentro Están equipados según ellos, ¿no? Pero aunque lo hicieran, lo único que van a hacer es cambiar las oficinas de Ocampo, las van a cambiar de este lado. O sea, realmente lo importante es que tengan un acercamiento, una práctica, para que vean estos protocolos. Y se puede tomar lo más práctico para llevarlo a cabo. Exactamente, no todo está radicado. Trata de buscar, el problema de los fiscales es que primero ven los hechos, inmediatamente los clasifican jurídicamente y luego buscan cómo probarlos. Eso choca con el sentido común. O sea, primero ves los hechos, luego ves los medios de prueba y luego ves en qué caen jurídicamente, si caen o no caen jurídicamente. Porque pues, la trabajadora es muy fácil que llegue a la Junta de Conciliación a decir, es que mi patrón me está hostigando sexualmente. Entonces, ¿por qué? Pues porque traigo el escote, no sé, mi escote me gusta traerlo en el ombligo, hacia el ombligo. Entonces me está posando. Entonces, a ver, yo creo que sí es muy importante caminar en ese sentido, primero con las autoridades y luego con los legisladores también. Es importante meterle ahí el tema, nomás hay que tener mucho cuidado porque se abre la puerta a que por conseguir algunos votos lo deje peor de cómo están los tiempos presentes. Entonces, ahí está. Sí, claro, digo, nosotros estamos en la Bueno, les agradezco mucho por su asistencia y en nombre de la fiscal del Colegio de Abogados, por dar este pequeño reconocimiento por tan interesante exposición. Gracias.